inicios al decir de sus impugnadores y por la opacidad con la que, a partir de la caída del sistema, se contaron los votos. En ese contexto, Cuauhtémoc Cárdenas llegó a demandar que el presidente electo renunciara, se abriera un interinato y se convocara nuevas elecciones. Y el Partido de Acción Nacional, por su parte, manifestó oficialmente que el proceso electoral estuvo viciado a tal grado que nadie podía afirmar quién ganó la contienda presidencial. De ahí que desde su toma de posesión, el presidente Salinas haya convocado a un acuerdo nacional para la ampliación de nuestra vida democrática, que había de tener, entre otros propósitos, el de explorar con los partidos políticos nacionales otra reforma electoral. Su propuesta representaba, en última instancia, una búsqueda de legitimidad. Las reformas constitucionales, publicadas en abril de 1990, que tuvieron como punto de partida una amplísima consulta pública, emanaron de la discusión de los partidos representados en la Cámara de Diputados y no, como había sido tradicional, de una propuesta específica del presidente de la República, aunque el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que finalmente las adoptó, obedeció a una convocatoria del Ejecutivo Federal. Así, en un hecho sin precedente, las reformas fueron resultado de una intensa negociación entre partidos políticos, ya que a la luz de las elecciones de 1988, el grupo mayoritario no disponía del número de diputados necesario para aprobar una reforma constitucional. Por eso, para modificar la Constitución, concurrieron los votos del PRI y del PAN, con el rechazo por lo general de los demás partidos representados en la Cámara, en particular del PRD, el nuevo partido político resultante de la convocatoria del ingeniero Cárdenas a la organización de una formación política unitaria que sumara a los partidos que habían apoyado su candidatura común. Extrañamente, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la legislación reglamentaria de las nuevas disposiciones constitucionales, fue aprobado también en 1990 por 369 votos con 65 en contra y 2 abstenciones. Entre los votos a favor figuraron diputados de 5 grupos parlamentarios, el PRI, el PAN, el PPS, el PARM y el partido el Frente Cardenista de Renovación Nacional. El grupo parlamentario del PRD, 26 diputados disidentes del PAN y los llamados legisladores independientes se manifestaron en contra. Como resultado de la experiencia de 1988, los organismos electorales y su integración fueron el eje central de las reformas de 1990. Entre ellas destacan por su importancia las relativas al organismo responsable de la preparación y el desarrollo de la jornada electoral. Así, sobre la premisa de que la organización de las elecciones federales era una función del Estado, se dispuso que la misma se realizaría a través de un organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que sería autoridad en la materia, profesional en su desempeño y autónomo en sus decisiones. De ese modo, se creó el Instituto Federal Electoral, una organización profesional electoral que, en razón de esa profesionalidad, aseguraba la objetividad de sus decisiones, o ese era el propósito. Sus funcionarios, que integran un servicio electoral profesional, habían de obedecer solo a los deberes objetivos de su cargo, garantizando por esa vía la precisión y confianza de las resoluciones que atañían al padrón electoral, a la jornada electoral, los cómputos y los otorgamientos de constancias, la capacitación electoral, la educación cívica y la impresión de los materiales electorales, así como a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos. En aras de la imparcialidad del Instituto, se decidió asimismo que su órgano superior de dirección, el denominado Consejo General, fuera integrado por consejeros y consejeras magistrados, designados por los poderes legislativo y ejecutivo,
y por representantes nombrados por los partidos políticos, y que los denominados consejeros magistrados resultaran seleccionados por el voto de las 2/3 partes de los miembros de la Cámara de Diputados, de entre los propuestos por el Ejecutivo Federal. Tal integración excluía cualquier posibilidad de control por parte del partido mayoritario. Hay que resaltar, además, la creación del TRIFE, un órgano autónomo y jurisdiccional no administrativo como el antecedente de 1986, y las precisiones de su caracterización en la Constitución. Se acotó entonces la discrecionalidad de los colegios electorales, aunque en última instancia, en relación a la elección de los miembros del Congreso de la Unión, se mantuvo vigente el principio de la autocalificación. Son de mencionar las modificaciones introducidas con respecto a la asignación de curules por el sistema de representación proporcional. Las reformas limitaron la aplicación de la cláusula de gobernabilidad de la anterior reforma política al caso de que un partido obtuviera cuando menos el 35% de la votación nacional, aunque también estipularon que si un partido político lograba más del 35 y menos del 60 de los sufragios, se le otorgarían, en adición a la mayoría absoluta, 2 diputados plurinominales por cada 1% de la votación, alcanzada por encima del 35%. Esta disposición implicaba, desde la perspectiva de algunos analistas, sobre representación. Los comicios de 1991 pusieron a prueba las reformas de 1990. El examen en lo que hace a la participación ciudadana fue exitoso, puesto que en comparación con las elecciones de 1988, 4,5 millones más de ciudadanos, es decir, un 15% adicional, acudieron a las urnas. Además, sus resultados, que arrojaron un notable repunte de aproximadamente 10% de la votación del PRI y la consolidación del PAN como segunda fuerza electoral, tampoco fueron objeto de impugnaciones de consideración. Sin embargo, a nivel local, donde ya desde 1989, en las elecciones de Baja California, había ganado el Partido de Acción Nacional, la alternancia en un gobierno, los procesos electorales continuaban siendo, en repetidas ocasiones, motivo de demandas, inconformidades, manifestaciones, rechazo de los partidos contendientes. Los conflictos electorales que se suscitaron ese mismo año en Guanajuato y San Luis Potosí fueron ejemplos claros de esa circunstancia. Su solución tuvo carácter extralegal. En Guanajuato, el gobernador electo, postulado por el partido mayoritario, no asistió a su toma de posesión, y en San Luis Potosí, el gobernador, apenas semanas después de asumir el cargo, solicitó licencia. Ante las exigencias de la oposición y con miras a las elecciones de 1994, el PRI, que en la Cámara contaba con 320 diputados, aceptó desde un año antes emprender una nueva reforma político-electoral. Desde su gestación se procuró que la reforma fuera de consenso, aunque finalmente el PRD se deslindó de su aprobación. Los temas de la reforma que se expresaron tanto en reformas constitucionales como en legislación reglamentaria fueron fundamentalmente 3: la integración de las cámaras del Congreso de la Unión, la calificación de las elecciones y el financiamiento de los partidos políticos. Con relación al primero, fue especialmente relevante la decisión de abrir un amplio espacio en el Senado de la República a los partidos de oposición. Hasta entonces, ese cuerpo legislativo se integraba por 2 senadores por cada una de las 32 entidades de la Federación. Las reformas de 1993 estipularon la elección de 4